Mauricio, ¿cómo debería abordarse el problema de la prostitución en México? Como siempre debe abordarse el problema de la prostitución. Primero que nada, no llamándole prostitución a la trata de personas. Es decir, atacando con toda la fuerza de la ley la trata de personas, que no es prostitución, es esclavitud. Se llama esclavitud sexual. Un esclavo en el campo no lo llamas un agricultor, lo llamas un esclavo del campo. Una mujer que se prostituye obligada como esclava no es una prostituta, es una esclava sexual. Bueno, primero es luchar en contra de la trata. Es decir, salvar a todas las mujeres que ejercen la prestación de servicios sexuales involuntariamente obligadas por la violencia. Y que en México es muchísimo, sobre todo porque es una de las grandes fuentes de ingresos de la delincuencia organizada. Y, por supuesto, poner los elementos necesarios para prevenir que otras mujeres, y no solo mujeres, pero fundamentalmente mujeres, sean captadas por los grupos de trata de personas. Esto implica combatir a los grupos de trata de personas, meterlos a la cárcel y ofrecerles a las mujeres oportunidades para que detecten cuando están a punto de ser captadas, secuestradas. Le prometió matrimonio y se la trajo a México y la tiene trabajando en un establecimiento de estos. Eso es uno. Combatir y prevenir la trata de personas. 2. Darles a las mujeres que ejercen la prostitución la posibilidad de dejar de ejercerla. Es decir, que si no están siendo objeto de trata, pero sin embargo lo hacen porque no les queda de otra y porque no tienen otras oportunidades, darles las oportunidades necesarias para que puedan salir de un trabajo que no les gusta. Y 3, aprender a respetar, apreciar socialmente y defender a las mujeres que deciden dedicarse a esto porque les da la gana y tienen derecho a hacer de su propio cuerpo lo que les dé la gana. Y dejar de lado la idea de que la prostituta es socialmente inferior, es despreciable, es mala persona, es menos mujer que las otras y todas las barbaridades que en México tradicionalmente se han dicho respecto de las mujeres que se dedican a la prostitución, y aprender a darles el mismo respeto que hemos aprendido a darles a las mujeres, a los homosexuales, a los heterosexuales, a los subsexuales, a los infrasexuales, a los multisexuales, a los transexuales, a los bisexuales y a los sexuales. Es un trabajo y si alguien lo quiere ejercer, está en su absoluto derecho, creo yo. Porque creo que si tratas de liberar que la mujer haga con su cuerpo lo que quiera, no puedes llegar y luego decirle, ven, sí, pero eso no. Porque yo sé mejor que tú qué tienes que hacer con tu cuerpo. Entonces, bueno, más o menos ese sería el abordaje que yo haría. En México yo creo que el problema de la trata ha crecido de una manera, si existía, yo lo conocí y lo combatí dentro de mis pequeñas posibilidades cuando estuve en el Comité de Seguridad de la Delegación Cuauhtémoc durante el año y medio que Cárdenas estuvo en el gobierno de la Ciudad de México. Me pidieron que participara yo en el tema de la seguridad. Yo participé sin sueldo siempre, voluntariamente, como presidente del comité del barrio de la Roma Sur, y me tocó enfrentar el tema de que en la zona de la Roma Sur había mucha prostitución nocturna, ¿no? Y a veces conciliar los intereses de las chicas o de los chicos con los vecinos, y en otras ocasiones pues, buscar la forma de liberar a quienes estaban siendo francamente esclavizadas. Entonces, no cambio mi posición, que era la misma, y creo que se ha sido la misma de toda mi vida. Dicen que es brillante lo de la prostitución. Gracias, David. Gracias, Víctor. Sí, hay gente que se mosquea con lo que he dicho. De hecho, mi propio partido, mi partido, el feminismo en el Partido Socialista Obrero Español, es abolicionista, pretende que se haga ilegal la prostitución, y yo siento que es una forma, por supuesto, de empeorar las cosas. Y es una falta de respeto a las mujeres que son vocacionales. Si no lo llevan a los extremos, si se limitan a la lucha en contra de la trata, sobre todo, yo estoy absolutamente con el partido. Pero sí he tenido discusiones al respecto, no lo crean ustedes.